¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta vez para poder hacer el video que ofrecí acerca de la segunda parte de mi experiencia en la que puedo compartir eh, el entendimiento acerca de la muerte. Quiero lo primero un poquito hablar en términos generales. Luego de mi experiencia, yo he estado repasando algunos textos, cosas que a mí me gusta eh, ir redondeando la experiencia que tengo, porque entiendo muy claramente que no soy la primera persona que las tiene, pero que eh, debo ampliar de pronto la visión en cuanto a compartir situaciones que otros han llevado a teorizar y que permiten expresarlo de mejor manera. Entonces, tuve la oportunidad de ver que hace muchísimos siglos, tiempos inmemorables, la gente ha ido comprendiendo los términos de la muerte no existe. Y cada uno a su forma, a su manera, ha ido brindando el conocimiento eh, o compartiendo lo que va integrando. En este caso, recuerdo, en el video anterior, yo comenté que tuve una experiencia, ¿no? Y en esta experiencia fue inicialmente sentir la quinta dimensión. Cuando explico en el video anterior todo lo que conlleva para mí ese cambio de paradigma, ese cambio de conciencia y explorar nuevas dimensiones y sobre todo percibir cómo se puede sentir el vivir sin la dualidad, cómo cambian nuestros pensamientos, cómo se disuelve la polaridad. Es una experiencia inenarrable, porque no hay palabras con que yo pueda definir, por eso se dice a Dios inefable, eh, lo que yo viví. No se puede con el lenguaje y con la mente lineal. La mente que nosotros poseemos, la mente finita, eh, se hace muy complejo esta información, cómo percibirse en realidad, porque no podemos procesar esa información. Hay que sentirlo, como dice ese video, en el corazón. Entonces, yo narro desde lo que puedo tratar de que la gente entienda, pero claro, es necesaria la experiencia. En ese momento en que yo vivo la quinta dimensión y se me explica lo que significa, hay una frase que yo voy a retomar, que voy a leer porque necesito situarla. En un momento de, de lo que es esta visión, a mí se me dice, ¿no? Que debo morir al juicio, debo morir al deseo, pues tengo todo lo que necesito, tengo alegría, tengo salud. Y cuando a mí se me dice que tengo que morir literalmente a eso, sucede algo. Yo en esa visión, cuando estoy sintiendo esa quinta dimensión y escucho que me dicen, debes morir al juicio, debes morir a esos pensamientos, en ese instante, siento que estoy muriendo en mi cuerpo físico. Siento como si mi cuerpo físico, como si yo fuese a abandonar mi cuerpo físico. Y en ese momento en que me dicen debes morir al juicio y debes morir a esto, siento que es como literal me estoy muriendo. Entonces hay una sensación de que yo no me quiero morir, ¿no? Porque es el miedo profundo que tenemos a la muerte. Entonces siento que me estoy yendo. Y yo ya había tenido esa experiencia hace muchos años, muchísimos años, había tenido una experiencia similar y la corté, la experiencia, yo recuerdo que jalé, busqué, sentía que me iba, yo en esa visión vi un gran sol, ¿no? Como un sol central, una energía divina. Y veo como si yo fuera un sol pequeñito y veo muchos soles alrededor mío y vamos todos directos a ese sol. Entonces, cuando nos veo a todos por igual, porque somos como soles chiquitos, todos exactamente iguales. Por eso en esa visión yo decía, entiendo lo que es imagen y semejanza, porque a la imagen y semejanza es como ser un sol. Eh, y siento que cuando voy a esa energía, voy a morir. Siento que esa luz que no me enceguece, me atrae
me siento cobijada, me siento en amor, sin juicio y bondad, pero siento que me voy a desprender. Entonces yo en esa experiencia hace más de 10 años, lo que atino es a, porque yo me veía flotando, jalo de mis pies lo que se llama el cordón de plata, entonces jalo etéricamente mi cordón y me despierto a la experiencia. Entonces abro mis ojos y tengo la sensación que estuve a punto de morir. Ahora sé que eso no es real, pero en ese momento sí sentí que me iba a morir. Y dije, "¿Y mis hijos?". Y entonces surgieron una serie de cosas que, que hicieron que aterrizara de golpe a la experiencia. Ahora, en esta experiencia que he tenido, esta que les estoy narrando, también tengo la sensación que voy a morir. Y de pronto siento que voy a desprenderme y me resisto. Y esta voz, que es la voz de la mente de Dios, ¿no? Con la que he conectado, me dice, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces yo digo, sí, sí voy a morir, porque siento que me estoy desprendiendo de mi cuerpo, no en el astral. Ojo, hay una sensación cuando meditamos y nos vamos en un sueño lúcido, sabemos, yo al menos, muchas veces soy consciente de mi sueño. Yo veo una imagen en mi sueño, por decir una casa embrujada, ¿qué me ha pasado? Yo años que no tengo pesadillas. Entonces, cuando yo veo esta imagen en mi mente, yo sé que algo me lo ha puesto ahí, una energía, porque no es mi energía. Y en el sueño soy consciente de que estoy soñando y digo, ¿quién me ha puesto esta imagen? Entonces la imagen empieza como a temblar, así a vibrar, porque se ve revelada, y yo invoco en ese momento a la luz de Dios, y a la luz de Dios le pido que intervenga y llene de luz, y efectivamente la visión o el sueño se ilumina, y esa visión de la casa embrujada desaparece, porque hay entidades que entran en astral cuando dormimos y abrimos el corazón. Si no aprendemos a usar al inicio una protección o envolvernos en luz, podemos tener experiencias no agradables, pero en mi caso ya no sucede. Entonces, cuando a las pocas veces que he estado consciente he experimentado eso, invoco la luz, pero yo sé que estoy en un sueño. O sea, yo tengo la sensación que no estoy en mi cuerpo, pero esa experiencia fue distinta. Sentía que iba a morir, sentía que me estaba desprendiendo el ser de este cuerpo físico. Y obviamente me dio miedo, porque todos tenemos un profundo miedo a morir. Entonces la voz me dice, no tengas miedo, no vas a morir. Y me dice, abre tu boca. Y en ese momento abro mi boca y efectivamente me doy cuenta que estoy en control de mi cuerpo. Pero esa voz me dice, que para, o sea, cuando yo tuve esa experiencia, he ido grabando, ¿no? Es lo que yo he dicho. He grabado porque puedo, en un estado de conciencia profundo, tener la experiencia y a la vez la puedo narrar. No me pregunten cómo hago eso porque ni yo misma lo sé. Pero es como estar en ese espacio multidimensional donde estoy en el cuerpo hablando y teniendo la experiencia fuera del cuerpo, pero en nivel de conciencia, digamos, ¿no? Pero en este caso, para tener la experiencia de la muerte, no podía hablar, era literalmente morir. Y si tú mueres, no puedes hablar. Entonces me dijeron, abre tu boca. Abrí mi boca y me dijeron, no vas a poder grabar, porque para tener la experiencia necesitas desprenderte. Entonces dije, ok, y me dijeron, despréndete. Y claro, el miedo, ¿no? Entonces, con la seguridad de que no iba a morir, y que era solamente una percepción, eh, me entregué. Entonces me desprendí, como si muriera. Y me dijeron, ¿qué sientes? Porque acuérdense, la pregunta no es qué piensas o qué crees,
o qué comprendes, qué sientes. Y lo primero que dije, siento que la muerte no existe. Y me salió así, de lo más profundo, porque me di cuenta que efectivamente la muerte no existe. No hay forma de morir a lo que somos, esta esencia espiritual, este ser. Y que lo único que hice fue desprenderme de mi cuerpo físico. Fue una experiencia impresionante. No podía narrarla en un video eh, junto con la quinta dimensión porque son dos entendimientos distintos. Entonces entendí que la muerte no existe, eh, y que lo que tenemos, lo que se me explicó en ese momento, era que tenemos un profundo miedo a morir, pero el miedo a morir es desprendernos del cuerpo físico. Una vez que nos desprendemos del cuerpo físico, seguimos en estado de conciencia. Vamos a ir a otro plano, vamos a tener otro entendimiento y vamos a tener un proceso, pero no existe la muerte como tal. Terminada la experiencia, yo recibí un mensaje para una persona. Parte de mi experiencia me explicaban el proceso que estaba pasando una persona. Debo decir que esta persona no la conozco, sabía de esa persona ya trascendió, pudo hacerlo, pero había una resistencia muy profunda a desencarnar, obviamente, ¿no? Que tenemos familia, qué sé yo. Pero yo recibí, entonces, cuando yo termino la experiencia, grabo un video a un amigo, a mi amigo Pedro, y le digo, Pedro, le digo, te voy a narrar mi experiencia porque necesito entender si este mensaje se debe dar. Finalmente el mensaje no se entregó, pero no fue necesario. Entonces yo he transcrito el audio que yo le puse a mi amigo, porque si no hubiese puesto en ese instante que tuve la experiencia el audio, no podría contar con detalle esto. O sea, me doy cuenta que para poder narrar esas experiencias en estados alterados de conciencia, hay que grabar, en mi caso, ¿no? Siempre me refiero a mí. Tengo que grabarlas para luego transcribirlas, porque son tan profundas a un nivel de la conciencia tan alto que no, es como si no se impregna todo en la memoria, ¿no? No con el detalle. Entonces voy a, como es costumbre, voy a leer lo que yo le puse. Entonces, y voy explicando, ¿no? A la vez que voy leyendo, voy explicando, igual que la vez anterior. Eh, el ciclo de la vida es el nacimiento y la muerte, que nosotros elegimos entrar a esa experiencia, a vivirla completa. No elegimos pasar una mitad. Entro a la vida y tiene que haber muerte, porque vengo a ese ciclo. Y la vida y la muerte es un ciclo continuo de la existencia. Y esto se repite en todo el universo. Así como nacen las supernovas o las estrellas, estas también se extinguen y en algún momento mueren, porque es parte del ciclo que le decimos vida. Si entro en la existencia en estado puro del ser, sé que va a existir un ciclo natural porque no hay fin. Somos ilimitados e inmortales, entonces no hay fin. El fin es para la mente lineal. En el escenario en que yo entro y acepto entrar a la experiencia, también existe la muerte, porque es la aceptación de este ciclo continuo. Cuando yo entro y me aferro a lo que es la vida, no puedo hacerlo, porque me resisto a seguir aprendiendo, porque la muerte en sí es un aprendizaje. Y entrar a esa mente de Dios, a esa unidad, a esa eternidad, es soltar el miedo a morir. Y el miedo a morir es tan profundo. Me muestran un yate que se está hundiendo y una persona a la que iba el mensaje se aferra al yate y dice, no, no puedo soltar porque si suelto el yate me ahogo.
Viene una ola muy fuerte, intenta despegar a la persona y no se despega. Luego viene otra ola más fuerte, y la persona no se despega. Y viene una ola enorme, y ahí recién se suelta. Está deteniéndome un poquito aquí las olas que me muestran esta visión que impactan al yate, intentan desprender a la persona, son los eventos en la vida. Momentos de crisis muy profundos que te desestabilizan y cuando esta persona tiene una enfermedad terminal, porque estaba una enfermedad terminal, no se sigue aferrando y solamente se aferra por el miedo a morir, ¿sí? Y cuando se suelta, porque finalmente la ola grande lo suelta, se da cuenta que no hay muerte, que lo único que hizo fue soltar su cuerpo y pasar a esa conciencia cósmica es solamente morir al cuerpo, porque no podemos morir a lo que somos, porque somos conciencia y no hay nada que nos lleve a morir, porque somos eternos. Y el único miedo que tenemos es morir al cuerpo. Y hay que soltarse porque es un ciclo que no podemos detener. Cuando me muestran esto, me muestran que hay personas intentando ayudar a esta persona con tecnologías que no son de este tiempo, ¿no? Entonces, pero que no pueden salvar vidas. Pueden mejorar estados, como la medicina, que es importantísima y que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero no estoy hablando de la medicina, estoy hablando de tecnologías que intentan hacer creer al hombre que pueden parar la muerte. Entonces, esta explicación va en ese contexto, iba dirigido a esa persona. O sea, no es que iba dirigido, sino me explican. Dicen, esta persona que hace las tecnologías y que intenta decirle a la persona que no va a morir si la usa, dicen, esa persona vive en una tremenda ilusión y tiene un miedo a morir más profundo que el de esta persona, porque no entiende ese ser que todo es una ilusión. Y cuando quiere parar la muerte, la mente de Dios me dice, dile que se pregunte si alguien puede parar una ola en el mar. ¿Alguien puede detener la ola en el mar? No, porque el mar es la vida y el único que puede parar la ola es Dios. Y quien juega a parar la muerte, juega a ser Dios, pero Dios se ríe, porque esa persona está en completa ilusión. El único que puede parar ese ciclo es Dios, nadie más. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy profundo, fue un entender que, a ver, no es que si enfermamos tenemos que rendirnos a la muerte, no. Vamos al médico, al aspecto clínico, al aspecto espiritual, a comprender qué aprendizaje tengo envuelto en esa condición de enfermedad, porque todas las enfermedades vienen a que nosotros nos recojamos en nuestro interior y podemos preguntarnos, ¿para qué vivo esta experiencia? ¿Qué debo aprender? Y la enfermedad tiene ese camino. Entonces, los médicos nos ayudan y la medicina también. Pero cuando la persona está muy, muy cerquita al umbral de la muerte, ya sea en una enfermedad o por alguna enfermedad, ya es un momento de aceptar el partir. Y una forma de bien morir es darnos cuenta de que la muerte no existe como ser, que lo que voy a hacer y debo procurar hacerlo en paz, en armonía, es desprenderme del cuerpo. Porque ni bien yo me desprenda en ese instante, y lo puedo decir con certeza porque lo he experimentado en en esta experiencia, en esta visión, dejas tu cuerpo, te desprendes de él y en el mismo instante eres conciencia. No sientes, sientes en el momento que te desprendes, sientes paz absoluta.
sientes equilibrio, ya no hay dolor, no sientes el cuerpo, te sientes a ti, hay levedad, hay esa conciencia cósmica de eternidad, hay tanto entendimiento que ahí en cabalidad entiendes que no existe la muerte. Pero claro, en esta realidad finita no podemos entender si no lo experimentamos. Y nadie regresa de la muerte, salvo que sea una operación, un accidente, que hay gente que está minutos muerta, tiene la experiencia y regresa. Pero hay que desprender para entender. Yo he tenido la fortuna y sigo sintiendo gratitud de que sin tener que experimentar algo tan fuerte como es una enfermedad, un accidente o tener que así literalmente morir y regresar, he tenido la experiencia y que sigo teniendo mis experiencias. Y yo me siento por ese lado bendecida porque tengo la experiencia y el entendimiento a que esta muerte es solo un tránsito, que lo que nos da miedo es nuestros apegos. Y tenemos todos apegos, ¿no? He tenido otra experiencia hace unos meses, el año pasado, en el taller de vida más allá de la vida, de entrar a lo que se dice el limbo y entender qué cosa nos apega. Y yo vi algo que a mí me apega. Entonces, yo creo que esto va a ser motivo de otro video y voy a contar mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que para mí es. Todos, repito siempre, tienen una versión diferente. Esto no es, esta es mi verdad. La pueden recoger en su corazón, pueden sentir que es así. Muchos me lo explican, pero nadie tiene esa palabra del manual de que así es. Pero todos convergemos en que el miedo a morir es tan profundo que nos lleva a enfermar y a desconectarnos. Señores, hemos reencarnado cientos y miles de veces, solo que no lo recordamos. El ciclo que hemos aceptado en cada encarnación es el ciclo completo de la vida y la muerte. No hemos elegido venir a un ciclo donde solo exista la vida. Hemos pasado cientos, milenios de años a través de escuelas iniciáticas para entender la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo aprender? Pero en los tiempos que se acercan de cambios en el planeta, y hemos visto hace poco, me vuelvo a mencionar el terremoto de Turquía, cuánta gente ha desencarnado. Entonces es tiempo de entender qué significa la muerte. La vida es lo que nosotros experimentamos, intentamos comprender, pero también tenemos que comprender que hemos elegido y pactado pasar por el ciclo completo, es decir, todos en este cuerpo físico vamos a desencarnar. Y tenemos que entender qué significa que solo nos desprendemos del cuerpo físico y que en realidad no morimos. ¿Cómo sucede este desprendimiento que vemos y qué hay más allá? Cada uno tiene una propia interpretación de qué hay más allá. Yo tengo la mía, la he visto dónde vamos, qué hacemos, a la gente retenida, pero será motivo de otro video, si es que está para darse. En todo caso, lo que quería dejar es esto, este compartir de que hay que comprender la muerte para entender la vida y vivir la plenitud y disfrutarla. No hay otra forma de experimentar esto, pues por designio divino, así como la ola nace en el mar y muere en la orilla, en un ciclo constante de nacimiento y muerte. Y ese ciclo no se puede parar, no se puede detener. El único que puede pararlo y detenerlo es Dios. Y no podemos jugar a ser dioses al intentar frenar la muerte, porque ese orden, ese designio divino, fue pactado con Dios antes de encarnar. Y lo único que sucede es que se cumple. Podemos tener muchas formas o elegir muchas maneras de irnos. A veces pueden sonar fortuitas, pero lo cierto es que lo vamos a hacer. Entonces, así como nos preparamos para la vida, también debemos prepararnos para la muerte, porque entendiendo esto,
vamos disminuyendo el miedo a morir, porque entendemos que somos inmortales, así como nuestro Creador, porque somos chispas de Él y poseemos ese atributo, puros, perfectos e inmortales en espíritu, ¿sí? Entonces, este era el compartir, esto es lo que yo quería dejar. Espero que les sirva a gente que no solamente está en un tránsito, a que tengan paz en su corazón, entendiendo que no somos limitados, que esta experiencia continúa y aquellos que buscan entender o intentar vislumbrar les pueda dar una luz, ¿no? Entonces yo creo que soltando estos miedos podemos aprender a disfrutar de la vida. Ese es el propósito. Abrazo fraterno a todos. Gracias por escucharme.